Muy buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro Zebra Talk. Vamos a poner un video en donde, mientras esperamos que todos se conecten, muchas gracias a todos por conectarse. En logística, retail y manufactura, la identificación precisa es clave. Pero ¿qué pasa cuando necesitas etiquetas de calidad sin afectar tu presupuesto? Conoce Sea Essentials, la línea de etiquetas económicas de Zebra, diseñadas para aplicaciones de alto volumen sin comprometer rendimiento, disponibles en tecnologías de impresión térmica directa y de transferencia térmica. Son compatibles con impresoras industriales y de escritorio. Desde etiquetas para transporte y logística, hasta identificación de productos y cumplimiento normativo, Sea Essentials ofrece la solución ideal. Diseñadas para quienes buscan eficiencia y economía. Impulsa tu productividad sin comprometer tu presupuesto. Los rollos Sea Essentials cuentan con más etiquetas por rollo que otras familias de papel. Calidad certificada Zebra a un precio competitivo. Sea Essentials, la opción inteligente para etiquetado de alto volumen. Para más información visita zebra.com/supplies. Ahora sí, una vez más, bienvenidos a todos. Gracias por conectarse. Aquí les dejo con Fernando y Katherine de Blue Star y les damos la bienvenida. Muchísimas gracias, Kaori, gracias, Fernando, y gracias a todos los que se están conectando. Bueno, el día de hoy nuevamente tenemos un episodio que a Fernando y a mí siempre nos ha apasionado, que es el tema de los suministros, porque vendemos muchísimas impresoras, vendemos muchísimo de Zebra, y el suministro es algo que debería, o sea, que viene en este bundle, es una venta continua que genera ganancia sin necesidad de hacer tanta presión. Ahora, lo que es muy importante es que nosotros entendamos el valor agregado que hay en el portafolio de suministro y el por qué debemos ir y ofrecerlo y qué beneficio obtienen nuestros clientes cuando compran productos, suministros certificados de Zebra. Y bueno, para eso tenemos a nuestro invitado especial, Juan Pablo Morales, que viene del equipo de supplies de Zebra y que viene pues a comentarnos un poquito de todos estos productos de volumen y de cómo vender y cuáles son las ventajas de vender suministros de Zebra. Bienvenido, Juan. Bienvenido, Fernando. Hola, hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Gracias, Catherine. Ya como lo mencionó Catherine, mi nombre es Juan Pablo Morales y formo parte del equipo comercial en Zebra Technologies en el portafolio de suministros certificados. Entonces, el día de hoy vamos a estar platicando acerca del portafolio, vamos a estar hablando sobre algunas soluciones que podemos ofrecer, sobre la industria y también sobre algunas herramientas de ventas que contamos en el portafolio de Zebra para ofrecer correctamente lo que es el portafolio de suministros, ¿vale? Entonces, no sé si Fer, querías agregar algo más antes de comenzar. Sí, bueno, antes de comenzar, muy buenos días para todos y efectivamente hay muchas veces que la plática, la negociación, podemos iniciarla desde el suministro, desde, oye, ¿qué necesidad tienes para poder identificar, pegar, adherir pues, en el tema de la automatización, ¿no? Y como bien comentaste en la introducción, Caterina, nos abocamos siempre en estar sembrando impresoras, pero el negocio también fundamental está en los suministros, llevar hacia el usuario final a una etapa en donde podamos entender realmente sus necesidades. Tenemos normas, tenemos certificados que les pudiera ayudar precisamente para ciertas verticales, por ejemplo, la automotriz, que requiere precisamente que los adhesivos o que la etiqueta perdure más de 5 años, ¿no? No quiero entrar mucho en el tema porque sé que Juan Pablo nos va a estar apoyando, pero creo que es un espacio donde podemos darles más herramientas para que ellos canales que ya tenemos activos nos ayuden a colocar más suministros. Sí. Y bueno, mientras Juan Pablo coloca el inicio de la presentación, yo los dejo con este mensaje en la mente y es que cada vez que nosotros vendemos una impresora y no ofrecemos un suministro, nosotros estamos dejando dinero sobre la mesa. O sea, alguien le va a vender un suministro a esa persona que nos compró impresoras. Entonces, ¿por qué no ser nosotros mismos los que generamos esa ganancia? Y te dejo ya para que empiece, Juan. Buenísimo. Sí, muy bien dicho, Catherine. Pues bueno, vamos a comenzar. Justo como había mencionado, vamos a hablar un poco acerca de la introducción al portafolio de suministros, de algunas herramientas de ventas en las cuales nosotros nos podemos apoyar para ofrecer correctamente esta solución, ¿vale? Entonces, algo que me gustaría empezar a compartirles es
lo que puede resultar el utilizar un consumible que es genérico. Entonces, en pantalla estamos viendo el uso de un suministro que es genérico o que no es certificado nos va a resultar en diferentes errores que vamos a estar obteniendo y que el cliente se va a ver perjudicado en diferentes operaciones que vaya manejando. Y bueno, estos errores los vamos a ver empezando en la impresora. Al cliente utilizar un suministro que no es certificado, va a haber más tiempo de inactividad en su equipo, va a haber un aumento en los costos del suministro y también vemos un mayor desgaste prematuro. Esto se debe a que muchas etiquetas del mercado no son compatibles con nuestros equipos de Zebra. Entonces, muchas veces al utilizar un consumible genérico, se le va a exigir de más a la impresora de Zebra y de esta forma se va a ver perjudicado en un desgaste prematuro. Es por eso que lo mencionamos de este lado. Y bueno, es importante mencionar que nuestros equipos de Zebra están diseñados para trabajar con nuestro consumible certificado, ¿vale? Entonces, muchas veces nos encontramos con estos escenarios en donde clientes empiezan a ver que el rendimiento de su impresora Zebra ya no es el mismo que al principio y muchas veces es por el mismo consumible que le está metiendo a la impresora, ¿vale? Entonces, muchas veces el usuario final piensa que una etiqueta es una etiqueta y ya, pero la realidad es que esa etiqueta puede perjudicar el rendimiento de la impresora Zebra, ¿no? Entonces, muy importante, incluso nos hemos encontrado con casos en donde hay etiquetas que dejan residuos en el cabezal de impresión y que muchas veces pues se va a ver evidenciado en que la impresora ya no imprime correctamente la información, que ya no son escaneables los códigos de barra o cosas similares, ¿no? Y justo lo vemos en la fuerza de trabajo, que es otra área en donde se va a ver perjudicada. Habría una disminución en la productividad, mayor número de errores y mayores costos de soporte, ¿no? El estar haciendo estos retrabajos, el estar teniendo que reimprimir una etiqueta por el simple hecho de estar utilizando una etiqueta que no es de alta calidad, ¿no? Entonces, créanme que vale mucho la pena explorar este portafolio y ofrecerlo en todas sus cotizaciones siempre que estén ofreciendo las impresoras de Zebra, ¿vale? Porque de esta forma le vamos a sacar el mayor provecho al equipo y vamos a estar obteniendo una muy buena calidad de impresión, ¿no? Entonces justo lo vamos a ver en los clientes también, que al utilizar un consumible genérico habría tiempos de respuesta más lentos y también una disminución en la calidad de servicio al cliente, ¿no? Esta relación que tanto trabajo nos ha costado construir, pues queremos ofrecerles los mejores productos de calidad, ¿no? Queremos que justo tenga un rendimiento óptimo su equipo y por ende es importante estarle ofreciendo el consumible certificado. Entonces, em, de esta forma también me gustaría compartirles de este otro lado los beneficios que hay al utilizar el suministro certificado. Vamos a ver, evidentemente, el tiempo de funcionamiento de la impresora. Nosotros tenemos que nuestros equipos tienen un tiempo de vida útil alrededor de entre 5 a 10 años aproximadamente, pero si se usa el suministro certificado, nosotros vamos a poder prolongar ese tiempo de vida. ¿Vale? Entonces, muy importante el estar ofreciendo el consumible para prolongar el tiempo de vida y si se utiliza el consumible y se le da un buen cuidado al equipo y se le da un mantenimiento correcto, vamos a poder prolongar el tiempo de vida del equipo. También vamos a ver una productividad en la fuerza de trabajo, vamos a ver que la calidad al servicio al cliente sería pues más rápido porque trabajaríamos con un solo proveedor, ¿no? Un proveedor integral que te ofrece tanto los equipos, el suministro y bueno, todo lo que engloba una solución completa, ¿no? Que también es un beneficio que ofrece Zebra, ser el proveedor integral de toda una solución, ¿no? Es también una parte beneficiosa que traemos sobre la mesa y que es importante mencionar, ¿no? Y bueno, también lo veríamos en reducción de costos de capital, ¿vale? Entonces, de este otro lado, también me gustaría compartirles la gran oportunidad de negocio que hay al estar ofreciendo el suministro certificado. Nosotros tenemos que un dólar gastado en hardware representa $3 gastados en suministro y lo vemos muy bien reflejado en la gráfica de la derecha. En un ejercicio de 5 años tenemos que una impresora ZT610 que tiene un costo aproximado de $3,400, si nosotros la estamos ofreciendo el suministro certificado por este lapso de tiempo, vamos a estar obteniendo ganancias alrededor de $54,000. Entonces, como bien lo mencionó Caterina al principio de la sesión,
va a ser un negocio recurrente el que nosotros vamos a estar obteniendo. Y bueno, justo, importante mencionar que los suministros ofrecen más de 10 veces los ingresos de un producto individual. Entonces, si ustedes ya tienen clientes a los que les están vendiendo una impresora de Zebra, bien podrían ofrecerle el suministro certificado em, durante este lapso de tiempo. Y como podemos ver, son ganancias, pues, la verdad, muy atractivas, ¿vale? Entonces, ningún cliente les va a comprar una impresora de etiquetas sin utilizar etiquetas, ¿cierto? Entonces, nosotros podemos generar negocio. Una vez que estemos dentro de una oportunidad, de algún proyecto, va a ser muy difícil que un proveedor genérico nos saque de esa oportunidad, porque una realidad es que los suministros de Zebra se destacan en calidad, ¿vale? Va a ser muy difícil que un suministro genérico le llegue a la calidad de Zebra. Y bueno, justo tenemos todas las capacidades de poder adaptar el suministro a la solución del cliente, ¿no? Tenemos un portafolio muy extenso que va desde aplicaciones de corta duración hasta aplicaciones un poquito más en específico, como bien lo mencionaba Fer al principio de la sesión también, ¿no? Tenemos justo suministros que se adaptan para identificar desde una caja de cartón hasta algo un poquito más específico, como puede ser dispositivos electrónicos, como podrían ser bolsas de sangre, como podrían ser tubos de ensayo, etcétera, ¿vale? Entonces, créanme que es un portafolio muy extenso y que actualmente manufacturamos todo este portafolio en nuestras 5 plantas de Estados Unidos. Y también importante mencionar que tenemos planeado lanzar una planta en México. Va a ser la primera a nivel Latinoamérica que va a ser dedicada a manufacturar todos estos suministros. Entonces, créanme que es un portafolio que está en crecimiento y ahora es cuando más se debería darle foco para desarrollar esta vertical de negocio. Entonces, también para eso tienen todo nuestro apoyo de este lado del equipo de Blue Star, también por parte de Zebra tenemos un equipo dedicado a poderles apoyar en todo lo que requieran en cuanto al portafolio de suministros, ¿vale? Entonces, justo como mencionaba Fer, puede ser una muy buena entrada el lado de la etiqueta para generar negocio y de esta forma obtenerlo recurrentemente, ¿vale? Entonces, también como dato, como pueden ver en pantalla, los suministros de impresión son un mercado global de 7.000 millones de dólares. Entonces, justo vale mucho la pena. Y también hablábamos que el hardware se reemplaza entre 5 a 10 años aproximadamente. Y justo este hueco o este vacío lo pueden llenar los suministros. Si una vez ya le vendimos a un cliente una impresora ZT610, pues no nos vamos a esperar 5 o 10 años para ofrecerle una impresora nueva. Podemos generar negocio con ese mismo cliente ofreciéndole el suministro, ¿vale? Entonces, créanme que vale mucho la pena ir desarrollando esta vertical de negocio y cuentan con todo nuestro apoyo para hacerlo, ¿vale? Y bueno, ahora me gustaría compartirles a qué nos referimos cuando hablamos de suministros, qué es lo que entra en el portafolio de suministros y qué es lo que atendemos. Pues lo que estamos viendo en pantalla, evidentemente hablamos de todo lo que tenga que ver con el suministro de una impresora. Puede ser una etiqueta, puede ser un papel recibo, puede ser identificadores de papel, estos consumibles que parecen como suministros de cartoncillo que no tienen adhesivo, también eso entra como suministro. Y bueno, contamos con más de 300 números de parte alojados en un documento que llamamos ZipShip. Todo lo que es ZipShip son los números de parte que tenemos para entrega inmediata en nuestras 5 plantas de Estados Unidos. Son números de parte que regularmente nos suelen solicitar, son las medidas más populares y son materiales que tenemos generalmente en stock para entregar, ¿vale? Incluso muchos de estos números de parte los tiene disponible Bluestar, los cuales los pueden cotizar directamente con ellos, ¿no? También lo que entra en suministro son los brazaletes. También ofrecemos la solución de identificación de personas mediante brazaletes y estos generalmente se ofrecen en entornos hospitalarios, por ejemplo, para la identificación de pacientes, pero también tenemos números de parte que se adaptan a otro tipo de entorno, como pueden ser para identificación de personas en balnearios, eventos recreativos, turismo, etcétera, ¿vale? Entonces, estos brazaletes se caracterizan por ser térmicos directos, o sea que no requieren ningún tipo de cinta para poder imprimir sobre ellos y son brazaletes de polipropileno. Entonces son brazaletes que tienen muy buena duración, que son de muy buena calidad. Y bueno, también tenemos incluso una impresora dedicada a imprimir únicamente brazaletes, que es una de las más fáciles de utilizar del mercado. Y bueno, también si requieren más información acerca de
los brazaletes, se pueden acercar con nosotros para que les demos más visibilidad, ¿no? También encontramos las cintas de transferencia térmica o también conocidos en la industria como ribbons. Son estas cintas que van colocadas en la impresora, como pueden ver en la presentación. Y bueno, luego hay etiquetas que requieren de diferentes tipos de cintas para poder imprimir sobre esas etiquetas, dependiendo del material y del acabado que tenga, ¿vale? Entonces, este tipo de cintas también lo vamos a poder encontrar en el portafolio de suministros, ¿ok? Entonces, tenemos estas cintas, tanto para impresoras industriales, de escritorio, móvil, generalmente son tres formulaciones distintas. La primera, que es la de cera, que es la estándar. Después vemos una combinación de cera-resina, que nos da una mayor durabilidad. Y por último, la de resina, que es la de máxima durabilidad, ¿vale? Entonces, estas cintas también, como les digo, las encontramos en diferentes versiones, dependiendo del equipo al que estén ofreciendo el consumible. También nos vamos a encontrar con consumible con RFID, consumible que se puede leer por radiofrecuencia. Eso es lo que significa RFID, identificación por radiofrecuencia. Y justo tenemos diferentes tipos de RFID en los consumibles, ¿vale? Entonces, meramente en este caso no vamos a depender de un código de barras para poder leer una etiqueta, podemos leerlas a distancia y créanme que el implementar esta tecnología en diferentes operaciones va a optimizar ya sea tiempos y también gestión de inventario. Y bueno, son múltiples los beneficios que nosotros podemos obtener al involucrar un consumible inteligente como el que vemos en pantalla, ¿vale? Entonces, hay diferentes aplicaciones en donde nosotros podemos ofrecerlo y bueno, es una realidad que antes se creía que esta solución era o muy costosa o incluso inalcanzable, pero créanme que hoy en día eh, ya no es así, ¿vale? Entonces ya podemos encontrar un portafolio muy extenso en cuanto a soluciones de RFID, en cuanto a consumibles y créanme que implementarlo ya no es tan complicado como se cree. Entonces justo podemos encontrar en el portafolio RFID para fines generales, para aplicaciones básicas, por así decirlo, también para aplicaciones un poquito más avanzadas o incluso para aplicaciones de especialidad. Entonces también tenemos un zip sheet dedicado únicamente a RFID. También con mucho gusto se los podemos compartir para que puedan revisar los números de parte que tenemos disponibles. Y también nos vamos a encontrar con el portafolio de tarjetas plásticas. Anteriormente, este portafolio estaba separado del portafolio de suministros, pero con el paso del tiempo lo fueron involucrando al portafolio de supplies y bueno, ahora nosotros también atendemos este portafolio. Todo lo que tenga que ver con la solución de impresión de tarjetas plásticas, ya sea tanto impresoras, el consumible, laminados de seguridad, etcétera, se pueden acercar con nosotros para revisar esta solución, ¿vale? Entonces, justo lo que acabamos de revisar es todo lo que involucra el portafolio de suministros y que con mucho gusto les podemos compartir más información al respecto, ¿vale? Juan Pablo, Y Sí. perdón, una consultita, que bueno, está haciendo uno de nuestros clientes, pero que es una pregunta frecuente para nosotros. Cuando Ujú. necesitamos de los suministros certificados de Zebra tener fichas técnicas, certificaciones de los productos, ¿dónde específicamente podemos buscar esa información? Muy bien. Tenemos, como mencioné, el zip ship. El zip ship es el documento en donde alojamos todos los números de parte que tenemos para entrega inmediata. En el mismo zip ship se pueden descargar las hojas de especificaciones. Entonces, más adelante voy a hacer una demostración de este documento para que puedan ustedes mismos encontrar dónde se pueden descargar estas fichas técnicas y que las tengan a la mano. Entonces, es muy buena pregunta y bueno, más adelante les enseño en el documento donde podemos descargar esa información y si no tienen ese documento también yo se los puedo hacer llegar. correcto. Y lo que yo iba a sumar, Juan Pablo, es precisamente el tema de unas muestras, ¿no? Ahorita estamos entendiendo y nos va llevando de la mano perfectamente el tema del chip, el tema de los adhesivos, de los ritmos, de los brazaletes, pero creo que es muy importante ya tener algunas muestras que, se los comento a la audiencia, se vea tener bolsas por vertical para manufactura, para transportación, logística, para retail, para salud. Entonces también acérquense con nosotros, les podemos conseguir esas muestras que les puede llegar, perdón, que les puede ayudar para llegar con el usuario final, para tener una conversación muy en particular con el tema de los suministros.
Correcto, Fer. Muchas gracias. Sí, eso también es muy importante. Tenemos un programa de muestras, el cual nos ayuda a validar con el usuario final y convencerlo realmente de que el suministro que está optando sea el que se adecua a su necesidad, ¿no? Entonces, la verdad es una facilidad muy buena que ofrecemos por acá, que puedan probar los materiales y puedan incluso hacer una comparativa con el suministro que utilizan actualmente que con el de Zebra, ¿no? Entonces, justo de este otro lado, les quería mostrar algunas de las familias que encontramos en el portafolio de suministros, ¿vale? Son las familias las dividimos por etiquetas de papel y etiquetas sintéticas. Y son diferentes familias que se adaptan a diferentes tipos de necesidades y aplicaciones, ¿vale? Las de papel suelen ser etiquetas para cortas duraciones y que generalmente se ofrecen para soluciones en interiores, ¿vale? Para etiquetado en interiores. Y bueno, tenemos diferentes familias con diferentes características cada una que nos van a ofrecer diferentes características, ¿vale? Y bueno, en sí encontramos las C Essentials. Las C Essentials es una etiqueta que sacamos recientemente al mercado y que justo al principio del webinar pudimos apreciar un video acerca de esta familia. Y bueno, esta C Essentials justo está diseñada para clientes preocupados por el presupuesto en necesidades de volúmenes altos de etiquetado de papel, ¿vale? Entonces, muchas veces cuando cotizábamos un zipper form quedamos por arriba del precio. Ahora podemos participar con un C Essentials, que es un papel de muy buena calidad que nos va a ofrecer esta solución de ofrecer un mejor margen para aplicaciones de volúmenes altos. También el Zipperform es un papel que se suele mover bastante, que incluso es uno de nuestros top runners en el portafolio de suministros. Y bueno, también encontramos un papel un poco más premium, con mejores características, que es el C-Select. Ese evidentemente es más costoso y bueno, generalmente aquí en México no se suele mover bastante, ¿vale? Pero también vamos a encontrar suministros de especialidad. Estos son, los encontramos con el número 8000 y esto nos referimos a que son suministros que están diseñados para una necesidad muy en específico, como pueden ser etiquetados de bolsas de sangre, de joyería. Entonces, son suministros para aplicaciones muy puntuales. Y en cuanto a los sintéticos, me gustaría únicamente resaltar los más populares o los que más nos suelen solicitar. Vamos a encontrar etiquetas de poliéster, que es el material sintético por excelencia que encontramos en estas dos familias que son C Ultimate y C Extreme, ¿vale? Y también vamos a encontrar etiquetas de polipropileno. Esto las encontramos en las familias de Polipro. Son etiquetas flexibles que se pueden adaptar a zonas irregulares y que justo se caracterizan por identificar zonas curvas. Entonces son etiquetas también que resisten a temperaturas bajas y que justo se desempeñan muy bien en diferentes aplicaciones. Entonces, en sí, en el portafolio de sintéticos, no quiero entrar mucho en detalle porque también nos llevaríamos todo el día, pero les resalto los más importantes y los que más nos suelen solicitar, ¿vale? Y bueno, así también me gustaría compartirles la definición de los nombres en cuanto a los consumibles. Nos vamos a encontrar en el portafolio de Zebra un ejemplo como el que vemos en pantalla, que es un C-Select 4000T All Temp. Y bueno, en sí, el nombre se refiere y va a empezar con la familia, resaltando la familia. Hace un momento veíamos que el C-Select es una etiqueta de papel y de esta forma podemos saber que estamos hablando de una etiqueta de papel por el simple hecho de conocer la familia. Después vemos la clasificación, que generalmente viene acompañado de un número. Vamos a encontrar en el portafolio de Zebra estos números que pueden ir desde el 1000, el 1500, el 2000 y así sucesivamente. Entre más alto sea el número, de mejor calidad o mejor desempeño va a tener la etiqueta, ¿vale? Y evidentemente más costosa. Entonces, justo si ven una etiqueta de Zebra que cuenta con un número mayor, pues evidentemente va a tener mejor características que otra que tenga un número menor. ¿Listo? Y después vemos la tecnología de impresión. Esta generalmente va acompañada de una letra T o de una letra D, de dedo, ¿vale? Cuando vemos una letra T, significa que es una etiqueta que requiere de un ribbon, que requiere de una cinta de impresión. Cuando vemos una letra D, no va a requerir de ningún tipo de cinta, únicamente va a poder imprimir con el cabezal, con el calor del cabezal. Y por último, si una etiqueta cuenta con alguna característica en específico, lo va a resaltar al final del nombre. En este caso vemos que es una C-Select 4000T All Temp, que es una etiqueta que resiste a diferentes tipos de temperatura, ¿vale?
Y bueno, hace un momento les platicaba acerca de las C-Essentials, que es una familia que sacamos recientemente al mercado. Y bueno, también me gustaría compartirles algunas aplicaciones y casos de uso en donde podemos ofrecer esta familia C-Essentials. Puede ser transporte y logística, identificación de producto, etiquetado de alimentos, incluso tiene la certificación de la FDA para identificar alimentos de forma indirecta y también etiquetado de cumplimiento. ¿Vale? Entonces, créanme que vale también mucho la pena revisar esta familia que es la C Essentials, que incluso ya la tenemos disponible en ZipShip en diferentes versiones de tamaños, ya incluso para diferentes impresoras, ya sea impresoras industriales o impresoras de escritorio. Y también tenemos versiones tanto que necesiten ribbon como sin ribbon, ¿vale? De transferencia térmica y térmicas directas. Y bueno, de este otro lado también me gustaría únicamente resaltar la diferencia entre cada una de las cintas que encontramos en el portafolio de Zebra. Bien mencionaba hace un momento que encontramos formulaciones de cera, una combinación de cera resina y por último la de resina. La de cera es nuestra cinta más económica, se caracteriza por eso mismo, por su bajo costo, porque nos ofrece también altas velocidades de impresión y generalmente nos ofrece una buena calidad de impresión. Entonces, siempre que hablemos de cintas de cera, lo vamos a acompañar con etiquetas de papel, ¿vale? Entonces, en este caso, va a ser muy importante que acompañen sus cotizaciones en dado caso de que su cliente requiera una solución que involucre ribbon. Pueden acompañarlo con un ribbon de cera y generalmente va a trabajar muy bien con una etiqueta de papel, ¿vale? Entonces, en este caso, luego está esta confusión. Oye, ¿qué ribbon es el que tengo que recomendarle a mi cliente para este tipo de etiquetas? Entonces, es justo lo que quiero resaltar de este lado. Después vemos la cera resina, que esta ya nos ofrece una buena resistencia a químicos, una velocidad de impresión media y una mejor calidad de impresión. Y siempre que hablemos de cera resina, lo vamos a acompañar para polipropilenos o etiquetas con acabados mate, ¿ok? En el portafolio de etiquetas nos vamos a encontrar suministros con diferentes tipos de acabados y con diferentes tipos de materiales. Entonces, todas las etiquetas que tengan una superficie mate van a poder imprimir con lo que son las cintas de cera resina. Por otro lado, las de resina ya nos va a ofrecer una excelente resistencia a químicos y una velocidad de impresión baja. Esto se debe a que el cabezal de impresión tiene que calentar un poco más para poder impregnar la resina sobre la etiqueta. Y bueno, siempre que hablemos de resina, lo vamos a asociar con etiquetas de poliéster o etiquetas con acabados brillantes, ¿vale? Siempre que tengamos una etiqueta gloss o con acabados que brillen, necesitamos acompañarlas con una cinta de resina. Y bueno, esta etiqueta va a durar muchísimo tiempo más al exterior y bueno, va a tener muy buena resistencia, ya sea químicos suaves, moderados o incluso extremos. Y bueno, también va a ser muy importante validar con el cliente a qué tipos de químicos se va a exponer esa etiqueta, ¿vale? Entonces, como mencionaba, tenemos etiquetas para identificar desde una caja de cartón para algo de corta duración hasta algo más específico o que tenga que resistir a diferentes tipos de químicos como lo vemos en pantalla. ¿Listo? Y creo que como tip les pudiera servir que cuando se encuentren, porque posiblemente les van a dar algunas muestras, cómo poder identificar si es una etiqueta de papel o sintética. Lo pueden hacer con un ejercicio muy sencillo, es tomar el material, si se rompe la etiqueta, es de papel. Entonces ya ahí nos iríamos con lo que está comentando Juan Pablo, que podemos ir con el tema de cera, en dado caso que la etiqueta sea de transferencia. Y la etiqueta sintética, por más que la quisiéramos romper con las manos, se va a estar deformando. Entonces ahí ya podemos identificar qué materiales. Y también como tip en el tema de las cintas, cuando es cera, de un lado es brilloso y cuando es de resina es un lado que es opaco. Entonces ahí también podemos identificar un poquito qué tipo de material es el que nos podemos estar encontrando para determinar qué cinta es recomendable de acuerdo a lo que está comentando Juan Pablo. Correcto. Muchas gracias, Fer. Y veo una pregunta en el chat que dice, me parece que en esta lista hacen falta las gloss. ¿Cuál sería la diferencia con el resto tipo de Polipro? Y bueno, creo que James se refería
por ejemplo, en el slide que había compartido de este lado de las familias, que en donde estaban las gloss. En sí la gloss significa una característica. Entonces puede haber polipro gloss o puede haber polipro mate. Entonces justo veíamos en la definición del nombre que hay etiquetas que cuentan con características únicas. Entonces, cuando, por ejemplo, hay etiquetas con acabados gloss, significa que es una característica que tiene ese suministro, ¿vale? No significa que es una familia distinta, sino que es una característica, ¿vale? Entonces, no sé si contesté tu pregunta o si pude deducirla, pero cualquier cosa también aquí voy a andar atento al chat, ¿vale? Y bueno, algo que me gustaría compartirles es una herramienta de ventas que nosotros diseñamos, que es un acrónimo para poder acudir a necesidades de etiquetado. Es un acrónimo que también nos va a ayudar a agilizar el proceso de cotización, que nos va a ayudar también a identificar qué suministro le tengo que recomendar a mi cliente. Porque muchas veces hay clientes que nos piden un suministro o que nos dicen, oye, pues véndeme una etiqueta, necesito un suministro, recomiéndame el que tú me digas. Y pues muchas veces estos mismos clientes no nos dan la información necesaria para recomendarle el suministro, porque o el cliente piensa que una etiqueta es una etiqueta ya, o piensa que el suministro, pues todos son iguales, pero la realidad es que no, ¿vale? Entonces justo necesitamos información para poder hacer una recomendación en cuanto a la etiqueta. Entonces, lo primero que debemos medir es el material al que debe adherirse la etiqueta. Necesitamos saber en dónde es que se va a adherir la etiqueta. Si es una caja de cartón, si es una superficie metálica, si es una superficie de madera, etcétera. Entonces, justo necesitamos conocer el material. Después vemos el entorno. Es muy importante medir el entorno para establecer el superficie necesario, ¿no? Entonces, si es ya te dijo que es una caja de cartón, pero si es una caja de cartón que va a estar en exteriores, si va a estar en interiores, va a estar expuesta a humedad o va a estar expuesta a la luz. Entonces, muy importante saber el entorno en donde va exponerse la etiqueta. Después vemos la D, que es medir la dimensión de la etiqueta para que se adapte a cualquier formato. Tenemos etiquetas con diferentes tipos de dimensiones, anchos y largos, y bueno, generalmente nuestro portafolio está en pulgadas. Entonces, ahí muy importante validar con el cliente que estén hablando en pulgadas los dos. En dado caso de que les compartan las medidas en otro tipo de ya sea en milímetros o en centímetros, nosotros tenemos la responsabilidad de hacer la conversión, ¿no? Después vemos la letra I, que es medir la impresora. Tenemos suministro para cada uno de los equipos que ofrecemos, tanto impresoras industriales, de escritorio, móviles. Entonces, necesitamos identificar el número de parte correcto para el equipo que estamos ofreciéndole al cliente, ¿no? Y por último, vemos la letra R, que es medir la resistencia para asegurar la durabilidad de cada impresión. Entonces, hablábamos de que hay etiquetas que resisten a diferentes tipos de químicos. Entonces, validar con el cliente a qué tipos de químicos se va a exponer y, en dado caso de que requiera alguna resistencia adicional, pues validarlo con el cliente, ¿no? Entonces, justo nos podemos apoyar de estas preguntas que vemos por acá en pantalla, los cuales nos van a ayudar a agilizar este proceso de cotización y que nos va a ayudar a nosotros a identificar qué suministro le puede recomendar al cliente. Les recomiendo tomarle foto, les recomiendo mucho anotarlas o con mucho gusto igual les podemos compartir la presentación para que la tengan a la mano. Y bueno, algo que yo recomiendo mucho es mandar todas estas preguntas en un mismo correo para que el cliente le dé tiempo de conseguir toda esta información, porque muchas veces no tienen visibilidad, entonces le da tiempo de conseguir todas estas respuestas para que nos las pasen a nosotros y de esta forma nosotros podamos avanzar con la cotización e ir identificando qué etiqueta se adapta con las necesidades que tenga el cliente, ¿no? Entonces, como les digo, vale mucho la pena tener estas preguntas a la mano. Es nuestro acordeón del día a día y créanme que les va a ayudar bastante para agilizar este proceso, ¿no? Entonces, de esta forma, les digo, se las podemos pasar, le pueden tomar foto o como ustedes se sientan más cómodos. Y bueno, otra herramienta de ventas es el Selector Guide o la guía de selección. Este es un PDF en donde estamos almacenando las descripciones de los materiales que ofrecemos, las sugerencias en aplicaciones, las temperaturas de aplicación y de servicio y bueno, también algunas sugerencias para superficies, ambientes y resistencia. Entonces, supongamos que su cliente
ya les pasó toda esta información del medir, ya tienen todas las respuestas. Entonces pueden acudir a este documento que nosotros llamamos Selector Guide. Entonces en el Selector Guide vamos a ver qué etiquetas son compatibles con qué superficie, con qué materiales, con qué entornos, a qué va a resistir, etcétera, ¿no? Entonces, justo este documento también se lo podemos compartir a todos ustedes, incluso se puede descargar desde el portal de socios, pero en dado caso de que no lo tengan, con gusto se los compartimos para que lo tengan y lo revisen con más calma, porque la verdad que vale mucho la pena revisarlo y créanme que les va a ayudar mucho a ir identificando qué suministros le pueden recomendar al cliente. También en una tabla viene desglosado qué ribbon se puede ofrecer con las diferentes etiquetas que ofrecemos, ¿no? Entonces viene como la aplicación estándar o la aplicación con mejor durabilidad que le pueden recomendar al cliente. Entonces, créanme que es una guía que vale mucho la pena y que nos va a desglosar toda esta información de los consumibles, ¿vale? Y bueno, otra herramienta que nosotros utilizamos y en la cual nos apoyamos es el ZipShip, ¿vale? El ZipShip, como bien lo había mencionado, es el catálogo que nosotros ofrecemos en donde alojamos los números de parte que tenemos para entrega inmediata. Y bueno, este sí me gustaría compartírselos brevemente para revisar el apartado que habían comentado durante la sesión respecto a las hojas de especificaciones, ¿vale? Entonces, el zip sheet es un documento que se va actualizando cada cierto tiempo, ¿vale? Va saliendo la actualización más nueva en el portal de socios. Den un segundo y les comparto pantalla. Me parece ahí ya se tiene que estar viendo, ¿cierto? Sí, Listo, gracias. Entonces, este es el zip sheet y como les digo, es el documento en donde alojamos los números de parte que tenemos para entrega inmediata y que se va actualizando cada cierto tiempo en el portal de socios. Me parece justo la versión más nueva es del 1 de noviembre. Yo aquí tengo una pasada, pero incluso viene un breve resumen del por qué elegir los suministros certificados de Zebra, la ubicación de las 5 plantas en Estados Unidos y bueno, un poco más abajo ya viene lo que viene siendo las diferentes familias desglosadas que tenemos en cuanto a etiquetas, ¿vale? En cuanto a etiquetas y consumibles en general. Entonces, si se fijan, viene segmentadas por impresoras industriales y después impresoras de escritorio y un poco más abajo también impresoras móviles. ¿Listo? Entonces, si se fijan, vienen todas las familias que veíamos hace un momento, desde las C-Essentials hasta los suministros de especialidad que hablábamos, que son suministros que cuentan con una aplicación en específico o para una solución muy puntual. Entonces, en este caso, lo que yo les recomiendo mucho es que cuando estén utilizando el medir y, por ejemplo, hayan ido a la guía que les comenté, que es el PDF, en donde viene desglosado qué etiqueta resiste a diferentes tipos de químicos, con qué materiales son compatibles, etcétera, pueden validar ahora los números de parte que tenemos disponible en el ZipShip, ¿vale? Entonces, supongamos que ustedes ya revisaron que su cliente necesita una etiqueta de papel que sea de transferencia térmica y bueno, en este caso pueden validar qué medidas son las que tenemos disponible. Entonces, veamos del ZipPerform 1500T. Solo basta con darle clic al nombre de la familia y después nos va a desglosar los diferentes números de parte que tenemos disponible de esta familia de etiqueta, ¿no? Entonces, si se fijan, viene el ancho por largo de la etiqueta, el número de parte, el tipo de perforación que tiene la etiqueta, también el número de etiquetas que viene por rollo, cuántos rollos vienen por caja y también el peso aproximado por caja, ¿vale? Entonces, en dado caso de que quieran descargar la hoja de especificaciones de esta etiqueta, únicamente basta con darle clic al nombre de la familia y aquí ya vemos la hoja de especificaciones, ¿vale? Esta se puede descargar, se puede enviar como PDF, entonces sin ningún problema aquí lo pueden descargar, las pueden consultar y así con cada una de las familias que tenemos en cuanto a los consumibles, ¿vale? Entonces créanme que este documento vale mucho la pena tenerlo a la mano. Si se fijan, viene alojados todos los números de parte que tenemos disponible para entrega inmediata. Y les digo, esto es
nosotros generalmente le llamamos nuestros top runners, ¿no? Entonces, si se fijan, son bastantes los números de parte que tenemos para poderles compartir y bueno, les digo, también tenemos una versión en Excel. Entonces, si con el Excel se sienten más cómodos, igual pueden utilizar ese documento para filtrar y para justo hacer más ajustes más en específico, ¿vale? Entonces, si este no lo tienen, también con mucho gusto se los podemos compartir, ¿vale? Me voy a regresar a la presentación. No sé si hay alguna duda, comentario respecto al documento Hay que una acabamos de pregunta, Juan revisar. Pablo, Ujú, que nos hace en el tema de, mencionaste que ya vamos a tener una planta ujú. basada acá en México para el tema de Latinoamérica. ¿Van a cambiar los números de parte? Es una buena pregunta. Justo estamos en una transición en donde vamos a adaptar ciertos números de parte que justo van a salir de la planta de México. Entonces, hay algunos números de parte que se les va a agregar un LA al principio de los suministros, pero justo estamos trabajando en esa transición para que cuando ya estén disponibles también todos hagan y tengan y sepan diferenciar entre los números de parte tradicionales, que son los de Estados Unidos, y los que vamos a tener localmente. Ujú. Perfecto, gracias. Listo. Y bueno, algo que también me gustaría mencionar y que es otro beneficio que nosotros ofrecemos al estar moviendo lo que son el portafolio de suministros certificados es el programa de protección de cabezales. Como ustedes sabrán, el cabezal de impresión es una refacción que se tiene que reemplazar sí o sí a cierto número de impresiones. Entonces, eh, estos cabezales de impresión tienen un costo aproximado de entre el 35 y 45% del valor de la impresora. Entonces, son refacciones que la verdad sí requieren una muy buena inversión y también va a depender de cuántos cabezales está cambiando el cliente al año. Entonces, si está haciendo mucha inversión en estas refacciones, valdría la pena estar ofreciendo lo que es el programa de protección de cabezales, que Zebra garantiza el cambio del cabezal completamente gratis, únicamente si el cliente está utilizando las etiquetas y los ribbons de Zebra, ¿vale? Para nosotros dar de alta a los clientes en este programa, no se requiere ningún costo extra, no tiene ningún costo el darlos de alta en este programa de protección de cabezales, únicamente basta con que el cliente esté adquiriendo el consumible de Zebra, ¿vale? En pantalla vemos un asterisco y esto se debe a que los cabezales de impresión, como vienen de Estados Unidos, generan un costo de importación y es el único costo que se va a tener que cubrir, pero en sí los cabezales serían completamente gratis y esto va a aplicar tanto para impresoras de escritorio como para impresoras industriales, ¿vale? Entonces, como les digo, es una ventaja que nosotros podemos ofrecer. Si el cliente está cambiando muchísimos cabezales al año, le va a hacer sentido cambiarse a utilizar los suministros de Zebra y ahorrarse esa refacción que está haciendo día con día, ¿no? Entonces, justo vale mucho la pena, créanme que no es tan complicado darlos de alta, se tiene que llenar unos formatos que son en PDF, en donde se solicita información respecto a las impresoras que tengan, los números de serie, los números de parte que van a adquirir de suministros y también va a ser muy importante que reporten correctamente al usuario final para que de esa forma nosotros podamos validar y tener la visibilidad de que ese cliente está adquiriendo los suministros de Zebra, ¿vale? ¿Hay un parámetro para este programa anual? Es decir, si un reseller está teniendo cierto uso final y hacemos lograr que pueda estar comercializando ahora los suministros de Zebra y registra dentro de los documentos que estás comentando, ¿hay un parámetro de cuántos cabezales se pueden andar anual o son por evento? Eh, no hay límite de cabezales. Entonces, siempre y cuando sea por número de impresiones que se tenga que reemplazar el cabezal, es que nosotros podemos hacerlo, ¿vale? Entonces, no hay como tal un tope al cual nosotros podamos reemplazar los cabezales, siempre y cuando el cliente
cumpla con su consumo de tanto de rollos de etiquetas como de ribbons y nosotros validemos que realmente es por número de impresiones que necesita el cambio del cabezal, es que nosotros lo podemos reemplazar sin problema. Ujú, Ahorita que estamos tocando el programa protección, hay un par de preguntas, creo que son interesantes mencionarlas. ujú. ¿Hay un mínimo de consumo de etiquetas y de ribbons para entrar en el programa? No hay mínimo para entrar en el programa, no. Entonces, nosotros vamos a poder validar esa información em, cuando nosotros tenemos que el cabezal de impresión, cada millón de pulgadas lineales es que se tiene que reemplazar. Entonces, dependiendo al consumo que vaya teniendo tanto de etiquetas y de rollos, es que nosotros podemos validar que ese cabezal necesita ser cambiado. El único requisito como tal, por así decirlo, que se requiere para entrar en el programa de protección de cabezales es que su cliente compre un cabezal nuevo, que empiece con un cabezal desde cero. No necesita una nueva impresora, sino necesita un nuevo cabezal para que desde ahí empiece el conteo, ¿vale? Entonces, si ustedes ya tienen un cliente que cuenta con una impresora de Zebra y quiere empezarles a comprar el consumible de Zebra porque le llamó la atención el programa de protección de cabezales, lo pueden dar de alta. El único requisito es que necesita un nuevo cabezal en su impresora para poder participar. Es el único requisito, por así decirlo, que requiere. Pero en sí, no necesita adquirir un mínimo de rollos o un mínimo de ribbons, ¿vale? Entonces, de esa forma, cuando cambie el cabezal, nosotros vamos a saber cuando llegue al millón de pulgadas lineales impresas en esa impresora, debido al consumo que está teniendo de etiquetas y de ribbons. Por eso hacemos mucho hincapié en que es importante que reporten correctamente al usuario final para que nosotros sepamos cuál es el consumo que va teniendo esa cuenta. ¿Listo? Perfecto. Sí, ¿habría otra pregunta, otra duda? Comentan que si es lo mismo si se utiliza térmico directo o de transferencia. Creo que Mm, mm, abarca ambos, ¿no? No, sí va a cambiar un poco las pulgadas lineales en cuanto a la tecnología de impresión. Entonces, sí va a ser muy importante que ustedes validen si realmente el cliente va a utilizar Ribbon o no y no lo hagan saber a nosotros, ¿vale? Entonces, porque sí va a cambiar el número de impresiones dependiendo si se usa Ribbon o no. Ujú. Ok, entonces el millón de pulgadas es cuando estamos ofreciendo etiqueta de transferencia y ribbon, y Ujú. cuando esa etiqueta térmica es menor o es mayor. Tengo entendido es mayor, ¿vale? Ok, Sí. perfecto. Ujú. Pero igual yo lo puedo confirmar después. ¿Sí? Gracias, Juan Pablo. Sí, no, gracias a ustedes. Listo. ¿Habría otra pregunta respecto al programa de protección de cabezales? Ahorita en las casillas y las preguntas, creo que fueron todas. Sí, ven Ujú, algunas, pero conforme tú ibas explicando, se fueron ujú. respondiendo. Ok, perfecto. Listo. Entonces vamos a continuar de este lado y bueno, me gustaría finalizar con lo que son las novedades en el portafolio de suministros, ¿vale? Entonces, no sé si han tenido la oportunidad de escuchar acerca de los sensores ambientales, que estos sensores ambientales justo están diseñados para poder dar visibilidad si mi mercancía tuvo alguna alteración en la temperatura. Entonces, de esta forma, estos sensores se van a activar si es que detectan esta modificación a una temperatura a la cual mi mercancía no tenía que estar. Y bueno, de esta forma va a cambiar de color el sensor y va a dar información a trabajadores de primera línea respecto a si hubo esta alteración, ¿vale? Entonces, recuerdan en el COVID-19, cuando justo estaba la pandemia, habían estas vacunas que tenían que estar a una temperatura en específico para que no la pudieran aplicar. Bueno, estas vacunas estaban justo identificadas con este tipo de sensores, que si llegaban a estar a un pico de temperatura diferente al que tendrían que estar almacenadas, pues justo ya se evaluaba si esas vacunas eran óptimas para que no la pudieran aplicar, ¿no? Entonces, justo vemos este tipo de sensores que van a funcionar muy bien en cadenas de frío,
y que podemos ofrecer tanto en la industria alimenticia, para productos congelados, alimentos refrigerados o incluso en la farmacéutica para este tipo de medicamentos. Y bueno, tenemos diferentes tipos de sensores. Sensores listos para usarse, que son sensores como tarjetitas o tipo etiquetas que únicamente se van a activar cuando detecten alguna temperatura distinta. Y bueno, también tenemos sensores imprimibles, sensores a los cuales nosotros podemos colocarles información, podemos imprimirlas en cualquiera de las impresoras que ofrecemos, puede ser en una industrial, por ejemplo, y que le podemos colocar información y que también va a tener esta característica de cambiar de color cuando detecte alguna temperatura. Y bueno, también nos vamos a encontrar con los sensores electrónicos. Los sensores electrónicos, justo tal como su nombre lo indica, ya son dispositivos, no son como tal etiquetas. Y bueno, estos sensores electrónicos justo nos van a dar más visibilidad de la temperatura a la que va mi mercancía. Por ejemplo, que quiero mover mi mercancía de un punto A un punto B y acompaño mi mercancía con estos sensores electrónicos. En sí voy a poder tener un mapeo completo de la temperatura en tiempo real que tiene mis productos, ¿vale? Entonces, esta información se va a recopilar en una nube y de esta forma voy a poder revisar en tiempo real cómo fue la temperatura que fue teniendo mis productos, ¿no? Entonces, justo trabaja muy bien, como les digo, en esta cadena de frío. También estos sensores electrónicos se pueden conectar a través de Bluetooth con una handheld y de esta forma tener y sacarle mejor provecho a esta solución, ¿no? Entonces, créanme que es una solución muy atractiva que si ustedes tienen clientes que manejan cadena de frío, valdría la pena eh, traer a la mesa este tipo de solución, ¿vale? Entonces, no sé si de momento haya por ahí alguna otra duda, algún otro comentario, que era lo que yo les quería compartir de este lado, ¿vale? Entonces, No, no sé si... bueno, ya no hay comentarios, y creo que vamos a pasar un último video Ujú, con el tema de soluciones RFID. También mencionarles y recordarles que Plustar está apostando precisamente a esta tecnología, ¿no? Estamos teniendo stock de las diferentes configuraciones de antenas, de lectores fijos, de terminales, de los nuevos modelos que precisamente están ustedes lanzando en el mercado. Entonces, bueno, pues les agradecemos a toda la audiencia que se haya conectado. Creo que respondimos las preguntas muy puntuales. En dado caso que algunas se nos hayan ido, por favor de mandarnos este correo en donde se lo estoy dejando en la casilla de las preguntas y respuestas para que les podamos responder puntualmente. ¿No quieres decir? Aquí tengo el video de RFID, ¿les parece que lo voy mostrando? Denme un minuto. Gracias, Gabriel. En un mundo donde la visibilidad en tiempo real es clave, la tecnología RFID se ha convertido en una herramienta indispensable para optimizar operaciones y reducir errores. El ZBR 2100 RFID Inlay de Zebra Technologies es la solución perfecta para aplicaciones que requieren alto rendimiento y largos rangos de lectura. Diseñado con el chip UCODE 9, este inlay ofrece una sensibilidad extrema, permitiendo lecturas de hasta 20 metros en espacio abierto. Además, está optimizado para funcionar con impresoras y lectores Zebra, asegurando un rendimiento líder en la industria, ideal para sectores como transporte y logística, manufactura, retail y salud. El ZBR 2100 te ayuda a rastrear y gestionar activos de manera eficiente, desde cajas y pallets hasta herramientas médicas. Estas etiquetas son versátiles y funcionan en una amplia variedad de superficies como cartón, vidrio, PVC y más, manteniendo su rendimiento incluso en entornos desafiantes. Zebra no solo ofrece productos estándar, sino también soluciones personalizadas de etiquetado RFID, adaptadas a las necesidades específicas de tu negocio. Maximiza la visibilidad de tus activos con el ZBR 2100 RFID Inlay. Descubre más en zebra.com/RFID. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que estuvieron atendiendo este webinar. Creo que Sí. la presentación y los comentarios que estuvimos dando les va a ayudar para poder llegar y cerrar más suministros.
Sí, solamente recordarles que estaremos enviando un survey, que eso nos ayuda un montón para mejorar cada vez nuestros webinars para ustedes. Y como les escribí en los mensajes, estaremos enviándoles toda la información que solicitaron. No se olviden escribirle a Fer si necesitan alguna pregunta en específica o a Catherine también para el área de la TAM. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Juan Pablo. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Listo. Gracias, Bueno, hasta yo luego. nada más quería mencionar Oh, sí. Sí, 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 justo sí. de lo de los cabezales. Es Ujú. 1 millón de pulgadas lineales con ribbon y si es sin ribbon, pues evidentemente el cabezal va a tener más contacto con lo que es la etiqueta, entonces serían menos de 1 millón de pulgadas lineales, ¿vale? Entonces, nada más quería aclararlo de ese lado, ¿vale? Perfecto. Muchísimas gracias por Muchas responder gracias. esa duda. Y bueno, entonces, Sí. en resumen, un millón para el tema de etiqueta de transferencia y posiblemente entre 700 y 800 para el tema de térmico directo. Ajá, correcto. Listo. Perfecto. Listo. Muchísimas gracias a todos. Que tengan buen día. Hasta Gracias, que luego. estén muy bien. Gracias, hasta Bye. luego.